Ya es que a mí la muñeca me ha dado miedo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y como veis, hoy os traemos Megan, la película que se hizo viral a principios de año para que las niñas de TikTok tuvieran algo que bailar en esas fiestas señaladas. Como ya sabéis, Megan es una película que salió a principios de enero, una película de Blumhouse que presentaba a esta muñeca robótica que iba a ser el terror con el que querían empezar 2023. Una especie de Chucky, pero que toda la publicidad que se le hacía alrededor precisamente era para eso, para vender unos cuantos bailes y no tanto una película de terror, que es lo que la mayoría esperábamos ver. Hay que aclarar que desde el principio nos comentaron y se dijo que iba a ser una película de terror, pero también muy enfocada hacia la comedia. Así que por supuesto contábamos con esa baza en su momento. Cuando vimos el tráiler, la verdad que personalmente me sentí muy sorprendida porque me gustó más de lo que esperaba, dentro de que parecía obviamente la típica película comercial que era para todos los públicos. Pero como ya sabéis, nosotros no hemos visto Megan hasta ahora, y alguno dirá, ¿y por qué la habéis visto ahora? Y es que la productora y el director han presentado la versión uncut, la versión sin censura que no llegó a los cines, y de eso precisamente quería empezar hablando, la versión sin censura. Para todo el que no lo sepa, esta versión sin censura tendrá la misma duración que tuvo la película original. Eso parece chocante así de primeras, pero tiene bastante sentido, explícalo. Es lo mismo que vimos en Infinity Pool. Las películas a día de hoy las censuran de forma diferente para no recortar frames. La película seguirá durando 102 minutos, pero varias escenas que hablaremos más adelante censuraron digitalmente la sangre que pudimos ver en las escenas, además también de censurar un montón de palabrotas, volviendo así la película mucho más family friendly. Y yo me pregunto, si la insistencia general es que volvamos a ir al cine para consumir ahí las películas, ¿por qué nos las censuran y más adelante, unos pocos meses después, nos las presentan en otro formato físico para adquirir y comprar con el montaje real que se debió ver desde el principio? Yo ahí lo dejo por si queréis comentar en la caja de comentarios. Esto no es nuevo, no somos gilipollas, ya sabemos que el cine, desde que es cine, siempre ha utilizado esta forma de marketing, de vender las películas censuradas para que el gran público pueda ir al cine a verlas, sobre todo una película como Megan, que como visteis, se promocionó sobre todo para chicas adolescentes y los bailes de TikTok, para un par de meses después, ya sean plataformas o ya sean su versión Blu-ray, DVD, la versión sin censura con más minutos de película, o en este caso, sin las versiones censuradas. Pero tiene sentido en una película como Megan, donde prácticamente las escenas sangrientas son más o menos tolerables por la mayoría. Ese es el tema y ese es el debate. Pero bueno, eso es un debate que creo que estaría muy bien que nos dejarais en la caja de comentarios. Dicho esto, imagino que la mayoría habréis visto Megan, pero para el que le haya ocurrido como nosotros, que ha preferido esperarse y que quizá ahora esta versión uncut le da más ganas de verla, que sepa que Megan es una película de terror, una película de terror de Blumhouse, una película de terror en la que nos presentarán una muñeca que tiene una inteligencia artificial que va aprendiendo sobre sí misma y que nos recordará muchísimo a HAL 9000 de Odisea en el espacio, una inteligencia artificial que en su afán de cumplir su misión de proteger, en este caso a la niña que es su usuaria principal, hará cualquier cosa que esté en su mano por protegerla ante todo el que se ponga delante. Y ahí está la moral de todo esto, hacer cualquier cosa con tal de proteger o de aceptar y llevar a cabo la misión que te han otorgado, aunque eso signifique que vas a tener que llevarte otras vidas por delante, y prácticamente ese es el tema principal donde se centrará Megan. Como bien había oído, este tema no se explora de una forma muy profunda, muy adulta ni muy compleja, pero se dejan bastantes toques y bastantes detalles que la gente que sí que queramos sopesar un poquito más y reflexionar sobre esa idea, también la película nos lo deja para que lo desarrollemos. Pero no olvidemos cómo se ha comercializado la película, y es siendo un terror comedia, siendo una película más gamberra, un poquito más simplona, que quizás no quiere ofrecer ese punto de vista o esa perspectiva sobre los peligros del desarrollo de la IA, porque ya lo han hecho muchas otras y porque quizás resultaría repetitivo. Así que directores, productores y guionistas han decidido tirar por algo más sencillo que deje un camino abierto probablemente a hacer una saga sobre la muñeca Megan. Esto me lleva a la segunda comparación, y es que también se ha dicho mucho que Megan se parece a Chucky. Sí que es cierto que yo sé que para muchos Chucky es el gran muñeco diabólico, el muñeco que todos tenéis o tenemos como el hito en cuanto a los muñecos de terror en el cine, pero creo que Megan se aleja muchísimo de la comedia que tuvo Chucky, ya sea una comedia gamberra o ya sea una comedia negra. Yo no he visto la comedia en Megan, yo no he visto ese humor en Megan. Sí que es cierto que he visto
la psicopatía que tenía Chucky y que en Megan la ha trasladado de esta forma de inteligencia artificial. Ha habido escenas divertidas. Yo creo que hay que distinguir entre un género de comedia, una película centrada en la comedia y que tenga escenas divertidas, que te saquen una sonrisa o que pretendan ironizar un poco, como dice Rotten, con la psicopatía que ofrece Megan, tanto en su expresión facial como en sus miradas o con las vaciladas verbales que hace con su creadora. Y esto es lo importante de que veáis la versión uncut. Sabemos que en la versión con censura se censuró muchísimas palabras y la forma que tiene Megan de vacilar y de hablar y de crear tensión en el ambiente pues no tiene la misma fuerza cuando la muñeca puede decir todo lo que quiera. Y esto me lleva a la tercera y última comparación, que sería Annabelle, que sería la parte de terror que Megan nos presentan. También vemos como Blumhouse ha querido utilizar a su muñeca paranormal para darle un toquecillo terrorífico a Megan. Nos encontramos con un robot que está conectado a todo lo electrónico que tiene a su alrededor, ya sea una casa domótica, una Alexa, las luces, las computadoras, absolutamente a todo. Y eso le dará a la película un tono paranormal, un momento en el que Megan esté cabreada, pues quizá las luces de la habitación parpadearán, se apagarán o te manipulará el teléfono. Y con esto no queremos decir que Megan se mueve por cosas sobrenaturales o que Megan es una muñeca que tirará más por el tono paranormal, sino todo lo contrario. Todo está explicado tecnológicamente y científicamente con los detalles que te da en la película. A lo que nos referimos es que la sensación de terror, de que algo inexplicable ocurre, está un poco sacado, un poquito en paralelismo con lo que hacía la muñeca Annabelle. Obviamente ella sí que era algo sobrenatural, algo misterioso y algo un poco más fantasmagórico, pero era eso lo que nos inspiraba miedo. Aquí lo que nos inspira miedo son los avances tecnológicos de los que alardea Megan. En cuanto al guión, sí que nos encontramos ante una película cliché, una película de terror, pues que no pretende ser pretenciosa, que te pretende contar una historia de tecnofobia, una historia que te pretende contar hasta qué punto puede llegar una IA, en este caso relacionándose con una niña pequeña, hasta el punto de llegar a sustituir a lo que sería la figura paterna y materna, pero que lo hace de forma sencilla, que el público no se aburra con tecnicismos, pero que tampoco se despiste de lo que está ocurriendo en la cinta. Esa historia me ha gustado mucho, mejor dicho, esa parte, ¿no?, que quiere dejar ahí la película un poco de moral y de crítica sobre si realmente este tipo de robots o de muñecas, si llegaran a nuestras vidas, podrían ser sustitutos, por ejemplo, de unos padres que han fallecido, para hacer que el duelo de esa niña sea un poquito más llevadero, si eso sería beneficioso para ella o a la larga sería totalmente contraproducente. Lo mismo en la enseñanza con niños problemáticos, algo que también vemos ligeramente reflejado en la película, si realmente podrían actuar como un tutor o como alguien que les orientara, que les educara o que les ayudara a distinguir qué es lo que está bien y lo que está mal. Alguien que le dijera en todo momento lo que quiere oír o que prácticamente se convirtiera en una figura de referencia para esos niños en principio que tienen problemas para el desarrollo. Esas son las cuestiones un poco morales a futuro que deja ahí la película de forma muy plana, muy superficial, muy básica, pero que si quieres darle vueltas y conversar sobre eso, se puede absolutamente con las bases que te da la película. Por lo tanto, desde aquí sabéis que siempre hemos defendido el cliché, pero el cliché bien llevado, porque parece que cuando las películas no te enseñan a viejos desnudos, una secta o a una protagonista con un trauma personal de una familia que tiene que recordar en el futuro porque se está tomando 30 pastillas a cada minuto de escena de película, parece que el cliché entonces no está bien visto. Esta película no tiene screamers, eso también quiero aclararlo. Sé que muchas personas se asustan cuando van a ver terror moderno, sobre todo de Blumhouse, creyendo que van a ver un festival de screamer, que el screamer nunca está mal tampoco, pero en este caso la película ha jugado un poquito más con el mal rollo de ver a este humanoide, a esta muñeca que parece una niña pero que detectas que es un robot, teniendo un comportamiento de lo que todos tenemos miedo tan primario como la rebelión de las máquinas. Un miedo que se ha explorado en multitud de películas, de series o incluso de videojuegos, algo que obviamente no es nuevo. La película tampoco pretende darte ninguna idea nueva, simplemente explorar un poquito sobre lo ya visto, de ahí que su argumento y un poco su desarrollo sea terriblemente previsible para algunos o aceptablemente previsible para otros. En cuanto a las actuaciones, pues normalitas, tampoco tenemos a ningún personaje que destaque por encima de otro. Megan, no, básicamente. Megan sí que es cierto que yo he disfrutado muchísimo la forma que han tenido de mover a esta muñeca, que es una niña con una
cabeza puesta encima y que le han dado ese toque de los bailes, porque tengo que decir que los bailes, las canciones e incluso el comportamiento infantil que nos presentan en Megan ha sido lo que a mí personalmente me ha creado mal rollo. A ver, yo he visto una psicópata y eso es lo que creo que más me ha gustado. Me da igual si el formato es de robot o si el formato es de una niña real, malévola, que quiere vengarse por el trauma de su infancia, no me importa. Pero he visto a alguien con una psicopatía y me ha entretenido. Y por no hablar un poco de los bailes, pues cuestión que yo pensaba que iba a estar mucho más predominante en la película y que para nada lo he sentido así. ¿Qué pasa? Que en este caso la publicidad o el marketing pues no le ha beneficiado en ese sentido bajo mi criterio, ya que básicamente pensaba que iba a encontrar una película que estaba liderada precisamente por esos bailes y no ha sido así. Además que la película, tanto su protagonista como los dos ayudantes que han creado a Megan e incluso el jefe que han utilizado, que es el magnate que quiere comerciar con Megan, son personajes estereotipados pero sin llevar a la parodia. Son personajes que podemos reconocer rápidamente en las películas. La típica mujer que nunca ha querido tener hijos y ahora se encuentra con una sobrina que tiene que educar y que le encasqueta esta muñeca para que la eduque por ella y estar ella más tranquila. Los dos ayudantes, que me ha gustado mucho, que normalmente estas películas hacen a los típicos frikis informáticos, la típica tía con capucha que no deja de teclear cosas en el ordenador y que desayuna con vídeos de la Deep Web. En cambio en esta cinta han hecho personajes muy sencillos, personajes que no le roban protagonismo a la cinta, pero que sí que tienen la justa personalidad para que sepamos cómo van a actuar en consecuencia de las escenas que nos presenta la cinta. Y ahora sí, no me demoro más, vayamos a la muerte, vayamos a la sangre, vayamos a qué han censurado en Megan. Megan es cierto que para ser una película que intenta acercarse al slasher tiene pocas muertes, y encima quien la haya visto sin censura creo que esas muertes encima no las habrá podido disfrutar, empezando por la de niño del parque, ese niño que importuna a la protagonista y que Megan decide acabar con él para proteger a su amiga. Vemos como en ese tirón de orejas sí que es cierto que podemos ver ese látex un poquito falseado, un poquito más terrible de terror ochentero, pero que en la versión censurada ese estiramiento del látex es constante y digitalizan el corte de la sangre para que el espectador no se impacte demasiado. En la versión uncut podemos ver el mismo estirón de oreja, pero cómo se va rasgando la piel, cómo le ha arrancado la oreja y cómo la tiene totalmente ensangrentada. A lo que vamos es que la escena es básicamente la misma, pero lo único que veremos en esta versión sin censura obviamente será la sangre. No se van a recrear tampoco demasiado en eso, pero sí lo suficiente para que la escena resulte un poquito más chocante de lo que seguramente fue censurada. Me ha gustado mucho esa escena, la verdad que me ha divertido mucho ese estirón de oreja eterno donde parecía que el cartílago tenía una elasticidad brutal, como gritaba ese niño a que obviamente como espectadores hemos odiado en la película y le deseábamos todo mal. De hecho hasta ahora ni siquiera sentíamos tan villana a Megan y hemos sentido un poco de justicia o que era un poquito justiciera en este punto de la película hasta llegar al atropello accidental de este mismo chico, un atropello que la verdad no hemos encontrado información si está censurado o no en la versión que se vio en los cines, pero que obviamente es bastante espectacular. No me lo esperaba, me ha sorprendido y creo que es una escena bastante o relativamente atrevida para lo que es Megan en general. Avanzando en la cinta y viendo cómo Megan tiene complejo de Ghostface en Scream 4 imitando voces para engañar a todo el mundo, vemos el asesinato de la vecina con la Karcher, con el agua con químicos a presión en la cara. En la versión censurada sí que se pudo ver cómo la Karcher le daba en la cara, pero en la versión sin censura se puede ver incluso cómo se le levanta la piel. Nada, es un segundo. Es un par de segundos. Sí. 2 segundos, pero la verdad que es lo suficiente para que esa escena te dé un poquito más de grima o un poquito más de impacto por el sufrimiento de esa vecina. Una vecina que según seguimos el desarrollo de la película ya es relativamente inocente, ya no sentimos que esa muerte es justa y mucho menos la del perro, la cual agradezco mucho que no hayan mostrado. Y por último quizá la más espectacular de todas, y es la escena donde vemos precisamente el baile de Megan con esa cortadora por los pasillos persiguiendo al jefe de esa empresa. Cuando llega al ascensor, recordar que le clava ese machete por detrás y en la versión censurada no se puede ver el salpicón de sangre en el ascensor, cosa que en la versión sin censura sí que podemos ver precisamente cómo lo atraviesa, cómo deja el ascensor hecho un Cristo y luego cómo procede a degollar y cómo se ve cómo se le abre todo el cuello a ese otro ayudante asustado en el ascensor. Aquí el degollamiento es totalmente explícito, podemos ver la herida que se forma en el cuello, podremos ver el movimiento de Megan y podremos ver cómo se supone que sale esa sangre
sangre arterial, esos salpicones, dejando ahora sí que sí un escenario realmente dantesco, sangriento y propio de una película un poquito más adulta, un poquito más explícita. Tampoco son escenas obviamente para llevarnos las manos a la cabeza, porque son películas comerciales, porque son películas hechas bajo este criterio, pero dan el pego lo suficiente para que resulten efectivas. Básicamente esto es lo único que cambia la versión uncut, pero cuando ves la película por completo, esas escenas se transforman en algo diferente. Sí que es cierto que a la película le ha faltado quizá un poquito más de sangre, un poquito más de visceralidad, un poquito más de mala leche. Un poquito más de Megan, diría yo. Un poquito ¿no? más de Megan, porque algo que yo voy a decir desde ya es que a mí la muñeca me ha dado miedo, a mí la muñeca me ha conquistado, a mí la muñeca me ha gustado mucho cómo se ha expresado, esas miradas que hacía. Podía comprender cuando estaba engañando a la familia, le decían apágate y ella simulaba que se apagaba. Ese mal rollo, ese punto tan interesante que algunos llamarán terror psicológico si os da la gana, es lo que para mí ha hecho Megan una película que tengo ganas de volver a ver y sobre todo de ver una segunda parte. Para mí también ha sido una película entretenida, sobre todo por Megan. La verdad que esperaba ver bastantes más escenas donde ella interaccionaba, donde ella se comportaba como una villana, donde ella evolucionaba para convertirse en la gran villana que estoy segura que veremos en entregas posteriores. Me ha sorprendido mucho que se centren en nuestras dos protagonistas, tía y sobrina. No me ha sobrado, pero sí que es verdad que esperaba que esa historia ocupase menos minutos de lo que les he visto en pantalla. No es un defecto necesariamente, simplemente es algo que no esperaba ver. Una película que básicamente ha conseguido aquello de lo que a veces me quejo tanto, que una película de terror me entretenga. Así que por mi parte yo, Rotten, ya voy a dejar aquí mi nota. Por mí se queda con un 6. Yo creo que esta película... ¿Un 6? Sí, yo con un bien. No es una película que a mí me vaya a cambiar la vida, ni que vaya a recomendar efusivamente ni aquí ni en la calle. Pero que bueno, que no ha sido un desastre, que es lo que personalmente pensaba que iba a ser. Yo le voy a poner un 7,5. Toma. A mí me ha gustado mucho y Síncope es testigo que yo acabé la película contento. Bueno, hubo una cosa que te falló, si mal no me equivoco. Sí, y por eso no tiene el 8, porque Venga. perdió medio punto por la forma en la que han presentado, digamos, que va a salir Megan 2, porque ya está confirmada. Megan en 2025 tendrá Megan 2.0. En 2025, Sí. un poco tarde me parece. Esta película sí que tiene un par de escenas en las que nos dejan ver que algo va a ocurrir a futuro, como vemos a ese secretario robando archivos precisamente de cómo se formó Megan y sobre todo el final, cuando vemos que la Alexa de esa casa se enciende y mira a pantalla dando a entender que es que Megan todavía tiene su conciencia allí. Este es el punto del que Síncope dice que yo me quejé. Esta escena era para postcréditos. Claro, la escena de Alexa era una escena postcrédito, vamos, tal cual. Creo que ha sido un pequeño fallo que nosotros entendemos personalmente, un pequeño fallo del aliciente, ¿no? Del desenlace de la película para una siguiente parte. La magia de las escenas postcréditos sobre todo es para eso, para que el espectador que ni siquiera se para a ver los créditos y lo ve después, se entere que quizá algún día salga una segunda parte, pero para el que tiene esa paciencia, el que se ha tragado todos esos números y el que va con un poco de expectativa porque seguramente ha disfrutado la película, se encuentra con esa mágica escena donde ve que en realidad sí que hay algo preparado para el futuro. Es el cliffhanger de Sí. las series, o sea, es así. Es la pizquita de condimento que necesitas para esperarte, en este caso, prácticamente 2 años para ver lo que va a ocurrir posteriormente. Si llegaran a poner esa escena en postcréditos, le ponía el 8. Y sé que muchos de vosotros estáis tirando de los pelos de joder, Rotten y Síncope, ¿cómo es posible que una película comercial como esta le pongáis un 6 y un 8? Y Esquina Marín, que ha roto las bases del terror haciendo la primera película de terror analógico existente en la historia, le pongáis una nota tan mala. Es que no entendéis de terror, es que solo buscáis sangre. O sea, 3 escenas de sangre, ¿no? Como no. Begoya. No, no es eso, simplemente intentamos ser siempre honestos y a veces eso implica que nos tengamos que tragar un poco nuestras palabras o nuestro lema. Normalmente no solemos hacer alusión a tantas películas comerciales, pero si lo merecen y si realmente creemos que han conseguido algo o que por lo menos han dado lo que pretendían ofrecer, pues también hay que decirlo. No es malo ni quitar razón ni quitar sentido a que estés defendiendo tan ansiosamente como nosotros películas underground, películas extremas o películas rodeadas por la polémica. dicho esto, recordaros suscribiros si no lo estáis, si nos acabáis de conocer por Megan, y echar un ojo al canal, porque como oís tenemos películas tanto underground, mainstream, comerciales y películas de todo tipo en este canal. Dejad un like si os ha gustado y un comentario poniendo spoiler gigante si vais a hacer spoiler de lo que habéis visto en Megan.
También os dejamos por aquí arriba nuestros últimos vídeos, tanto de la reseña de Jer como el de Dertodesky, por si queréis echarle un ojo. Y si abrir un debate sobre el peligro de las inteligencias artificiales es demasiado para la caja de comentarios, simplemente compartirnos cuál ha sido vuestra escena favorita. Yo desde aquí ya os digo que ha sido la del bosque, la de Brandon. Toda esa secuencia me ha parecido realmente maravillosa. Yo obviamente me quedo con toda escena que haya hecho Megan. Me ha encantado la puñetera muñeca, pero por ser un poco diferente voy a decir la casi muerte del ayudante. Esa escena que nos ha recordado a Destino Final 1. De verdad, qué horrible los ahogamientos con cable. Lo paso muy mal. Dicho esto, si tienes algo más que añadir. Nada, Marrote. Muchísimas gracias a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti síncope. ¿Cómo es el patirrote? Y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur.